están? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Elías Te Escucha. Mi nombre es Elías Roldán, soy director académico del IGAD Universitario y bueno, me encanta saber que tenemos un espacio para conversar con personas que forman parte del IGAD y también los que no forman, porque también hemos tenido invitados especiales que han estado y han compartido su experiencia de vida y hemos podido también tener lecciones prácticas para los estudiantes, profesores y también para todos los que nos escuchan, nos ven por las redes sociales. Recuerda que puedes encontrarnos como Elías Te Escucha en el canal de YouTube y también nos transmitimos este programa en el canal del IGAD Universitario. Antes de presentarte a la persona con la cual voy a estar conversando en esta media hora, quiero conversar contigo acerca de la voz. ¿Qué es la voz? La voz, bueno, es este sonido que sale justo de nuestra boca. La parte fisiológica tal vez de esto, el sonido que se emite, que sale de nuestro cuerpo, eso lo conversaremos ya mismo porque tenemos una experta en eso. Pero es interesante que esta cuestión de lo que uno habla, uno transmite una idea, un conocimiento en particular y eso llega a ser casi como que sembrado en la persona que lo recibe. Aquí yo he estudiado comunicación y creo que muchos sabemos lo que es el esquema de una comunicación. Tenemos el emisor, el receptor, el canal, el código y por supuesto el mensaje y tal vez otros factores más que se me están pasando por alto. Sin embargo, entre los principales es interesante que yo aprendí que cuando ya el receptor tiene el mensaje, lo decodifica y luego retransmite otro mensaje, ya este receptor se vuelve un emisor nuevamente y ahí es que realmente es la comunicación. ¿A qué punto quiero llegar? ¿Qué tan importante es realmente transmitir una idea? Vocalizar correctamente, tener una postura, transmitir esto. La comunicación no solamente es algo verbal, sino también no verbal. Esta cuestión de la oratoria también es indispensable. La política está relacionada con la oratoria y muchas veces el defender un ideal también es cómo comunicas tú, cómo lo transmites. Tanta es la importancia de esta cuestión también de la oratoria que hay un personaje tan conocido como es Demóstenes que tenía en la antigua Grecia este problema del habla y con varios ejercicios, incluso dicen que colocando piedritas en la boca pudo mejorar su vocalización y es una de las figuras importantes que defendía la democracia ateniense. Entonces, y muchas veces un político o una persona es recordada por lo que dice, por una frase, por algo en específico. Esto de comunicarse, esto de la voz es tan importante, la forma en la cual uno entona, cómo uno le cambia la energía, cómo uno transmite, es tan indispensable. Y aquí en el IGAD Universitario tenemos personas que saben sobre esto y transmiten realmente la importancia de cómo usar correctamente la voz, la elocución, transmitir un conocimiento o información por medio de nuestra boca, de la postura, del sonido. Y aquí, por eso estamos aquí en este día y vamos a conversar con Yoconda Lor. Yoconda, bienvenida, Elías Te Escucha. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos quienes nos siguen. Acá, ¿con cuál estamos? Su cámara es de ahí y acá. Aquí la central. Okay, listo. Muchísimas gracias a todos quienes pues ven este programa Elías Te Escucha. Yo por primera vez estoy acá y es un enorme placer para mí pues acompañarlos. Muchísimas gracias, Elías, por la invitación. Siempre es un gusto. Yo soy nueva en el IGAD todavía, como para los que no me conocen. Tengo poco tiempo, menos de un año en realidad, y pues estoy adaptándome todavía a lo que es el IGAD. Como le decía tras cámaras, Elías, me gusta porque es diferente, es una enseñanza diferente, un poco más relajada, pero también más práctica. Yo soy de la gente que piensa que se aprende haciendo. Entonces, al final del día, contar con todos los recursos para que los alumnos puedan desarrollar todo el potencial que tienen es importantísimo. ¿Cómo está mi locución? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Porque yo, soy graduado de licenciado en comunicación y una maestría en periodismo, así que, por favor, evalúame ahorita. Ay, no, qué compromiso. No, hay que tener en cuenta algo, y es que la locución o la voz ya no es lo que era antes. Ya. Así es. Antes nos acostumbrábamos a un grado de impostación y creíamos que los locutores siempre tenían que hablar así, como maravilloso. Y si no impostabas la voz de esa forma, entonces creíamos que tu locución no era buena. La verdad es que la tecnología nos ha demostrado que la voz, más que al ser impostada, comunica o conecta con otros factores, ¿no? Manejando velocidad, ritmo, inflexiones de voz, sabiendo cuando hay que elevar la voz y sabiendo cuando hay que bajarla, porque no siempre se comunica lo mismo. Correcto. No siempre lo que estamos comunicando. Sabemos que si lo que yo quiero decirles es algo supremamente importante, como que el IGAD tiene todos los recursos para que ustedes vengan a estudiar, yo me acerco. Pero si lo que yo quiero decir, no,
¿verdad? Yo tengo que alejarme del micrófono porque los gritos no se hacen de cerca. Justo te comentaba en una clase de narración deportiva que teníamos el fin de semana, Claro. Los chicos decíamos, tienen que Mundialista narrar el ustedes. gol. Y Mundialista. todos narraban el gol de Ecuador, ¿no? Correcto. Entonces a uno se le salía obviamente los gritos de la emoción de forma diferente. Entonces yo le decía, cuando ya hagamos la práctica en micrófono hay que cuidar mucho eso, porque no puedes gritar cuando estás en un primerísimo plano del micrófono. Hay que alejarnos un poquito para que podamos armonizar y no saturar y disparar y poner al sonidista en apuro porque toca regular en ese momento. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Pero más que materia prima, que sí es importante, de pronto un registro de voz, es también el tema de la práctica. O sea, la práctica constante, la vocalización adecuada, lo que yo le recomiendo siempre a los alumnos, que no les dé miedo abrir la boca, vocalizar cada una de las sílabas. Yo me acuerdo de eso. Es una cuestión que decía, no, cuando si quieres transmitir algo, debes abrir la boca y no tener vergüenza de hablar así, pero así, algo exagerado muchas veces. Claro. Pero ya... ¿Se mantiene esa regla? Sí, sí, claro, es que es un ejercicio, o sea, eso permite que no arrastres palabras, Correcto. Eso permite que se entienda perfectamente lo que quieres decir en el momento en el que estás transmitiendo, y no se trata de exagerar, o sea, de pronto nosotros recomendamos exagerar cuando van a hacer prácticas, por ejemplo, exagerar en práctica, trabajar frente al espejo, grabarte, ahora que tenemos los dispositivos, grabarte y luego observarte, escucharte, y ahí te das cuenta cómo vas a veces arrastrando sin darte cuenta, cometiendo algunos errores que uno no se da cuenta, porque históricamente lo que nosotros hacemos es escribimos como hablamos y leemos como escribimos. Entonces, si partimos de que hablamos mal, escribimos mal, y luego leemos mal lo que escribimos antes. Pero nosotros mismos no nos damos cuenta, curiosamente. Entonces hay que ver que otra persona nos ayude, nos dé una manito leyendo o grabándonos, y ahí nos vemos. Allá nos vemos con un ojo crítico y decimos, efectivamente, hay que mejorar en esta parte, hay que corregir en esta parte. Fui muy rápido, fui muy despacio. Depende, porque no siempre conectamos y comunicamos lo mismo. Yoconda Lor, para las personas que se están conectando recién en la transmisión, es profesora aquí del Ligato Universitario de la carrera de Comunicación Digital y también de postproducción de imágenes para cine y televisión. Ella da materias enfocadas en la conducción radial, en la producción radial y también otros relacionados con el periodismo. Pero es interesante que en su experiencia ha pasado por lo que es la parte del periodismo en sí, pero tiene esto que le encanta, la asesoría de comunicación empresarial, por así decirlo. Tienes una maestría en eso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo así? A ver, a mí me gusta mucho la comunicación en todas sus formas. De hecho, ahora que mencionabas todas estas frases al inicio del programa, yo recordaba que mi vida siempre ha estado alineada a ver cómo la comunicación puede servir, siempre. Entonces, mi experiencia profesional siempre estuvo ligada al periodismo. Durante los 10 años siguientes que me gradué, ejercí el periodismo en todos los sentidos. Y luego, entonces, sentí como que necesitaba diversificar el tema comunicacional. Entonces me fui metiendo en la comunicación organizacional, que no la había explorado hasta ese entonces. Y me gustó mucho porque desde las empresas también se requiere trabajar la comunicación. Hoy por hoy, en las empresas en Ecuador y en el mundo, convergen simultáneamente un número diferente de generaciones. Tenemos ahí los baby boomers que están saliendo a punto de jubilarse, personas entre 60 y 65 años, que tienen características diferentes, personas muy puntuales, muy organizadas, pero también personas que nacieron en la analogía y les ha tocado adaptarse a las nuevas tecnologías. Entonces, claro, son personas que te manejan la computadora, que les ha tocado aprender, pero que no tienen la velocidad de una persona de 20 años que acaba de incorporarse, que nació en la tecnología, que puede tal vez que un trabajo que a una persona de 60 le tome 4 horas, al de 20 le va a tomar 5 minutos, 10 minutos, porque es más diestro en ese sentido. Entonces, el de acá, el más joven, son grupos etarios, los millennials, los zetas, son grupos etarios que, por ejemplo, no les gusta mucho el tema de los horarios. Trabajan más en función de resultados, porque como son muy ágiles, entonces trabajan mucho en función de resultados. Entonces, por un lado tenemos, como para irnos a los dos extremos, ¿no? Por un lado tenemos las personas que están a punto de jubilarse con 20, 30 años de experiencia en la empresa, que no es casualidad la experiencia, es un conocimiento de gran valor intangible. Y por otro lado tenemos jóvenes, innovadores con un alto conocimiento digital, que siempre chocan, porque
En el medio convergen otras generaciones. Entonces, para el joven, el adulto mayor, digamos, personas ya más de 60 años en las empresas, son personas anticuadas que hacen el trabajo lento, que no saben de tecnología. Y para esta persona que sigue siendo un activo valioso de la empresa, los jóvenes son incumplidos, no son puntuales, entonces se ven como que peros entre ellos. Cuando tú dentro de un departamento tienes un jefe, ¿verdad?, que es de una generación tipo baby boomers o X, pongámosle, no tan baby boomers, un X, y tiene personal que trabaja para él, que es Z, millennials, estamos hablando de que genera conflicto, genera conflicto. Sí. Y cuando al revés nos ponen de jefe a un chico de 20 años, ¿verdad? Hay mucha resistencia de las otras generaciones. Entonces, esto genera conflictos de comunicación que pueden llevar a una empresa a la quiebra y no es realmente un hecho menor. Entonces, lograr subsanar esos, hacerle entender a las diferentes generaciones que independientemente de su edad, independientemente de sus costumbres, todos caminan hacia la misma dirección y el beneficio del uno es también el beneficio del otro, porque la empresa es de todos, misión, visión, valores corporativos, es encaminar a todos hacia el mismo ritmo con su diferente potencial de cada uno. Es un logro importantísimo. Entonces, la gestión de comunicación organizacional me generó una pasión increíble y por eso decidí empezar a estudiar más en esa área y a profundizar más en esa área. Lo que estoy viendo y lo que trato de entender, espero estar bien con el mensaje que me estás diciendo, es que la comunicación dentro de la empresa no solamente es lo que se proyecta la imagen para el cliente, sino incluso subsanar lo que está pasando dentro de la empresa. Es que es la parte más importante. Si no sanas lo que está dentro de la empresa, lo que es uno al interior, entonces no podrás transmitir y comunicar lo que pasa afuera. Correcto. Wow. La reputación es un intangible de gran valor que parte de lo que sembramos. Y cada uno de los empleados de una empresa constituye un embajador de marca de la organización. Entonces, cuando tú sales del trabajo, por ejemplo, y llegas a tu casa y le dices a tu esposa, ay, que me fue bien, hoy tuve un gran trabajo, aporté en esto, hice lo otro, entonces estás inconscientemente construyendo la reputación de la marca a la que te estás refiriendo. Correcto. Si por el contrario, tú llegas a tu casa y, uy, no, otra vez, imagínate que mi jefa, que no me pagaron, que las horas extras, que qué mal ambiente, ay, es que ya quiero renunciar y empiezas a ver otras alternativas. Entonces, ese mal ambiente se va transmitiendo, ¿verdad? Entonces, tú sales de tú llegas a tu casa, descargas con tu esposa. Tu esposa recibe el mensaje y de pronto, no sé, en una reunión de las mamitas de la escuela dice, uy, no, es que es el lugar donde trabaja mi esposo, y van construyendo una reputación de la marca. Entonces, hay marcas, incluso en Guayaquil, que no voy a mencionar, obviamente por un tema de ética, que pueden tener una cantidad determinada de ingresos económicos, pero tienen una muy mala reputación en sus públicos internos y son lugares muy tóxicos para trabajar. Entonces, las nuevas generaciones, antes de ir a trabajar a un lugar, ya investigan, ya ven cómo es, ya piensan más en la salud mental, ya piensan más en otros factores. ¿Cómo hace eso? Porque ahí uno podría decir, el departamento de comunicación puede arreglar este problema, tal vez transmitiendo otro mensaje, pero si la realidad en la empresa es que no pagan a tiempo, que hay explotación, que está pasando eso, ¿cómo hace el departamento para realmente llegar a los clientes, hemos dicho, a las personas que están trabajando ahí, para decir, sí, transmitan un mensaje, pero sabemos que las cosas no están bien? ¿Cómo hacemos ahí? A ver, el puesto del comunicador en la empresa es estratégico. Correcto. Porque constituye un puente entre los públicos y los líderes, los directivos de la organización, ¿ya? Entonces, al ser puente, se trabaja siempre con la parte estratégica, con el que toma decisiones. Correcto. Entonces, claro, hay que partir de sanar para poder decir que sanamos. Hay un refrán que dice, la mujer del César debe ser y parecer. Correcto. O sea, hay que ser y hay que parecer, porque no basta con ser, ¿verdad? Sino que hay que parecer. Entonces, en la organización funciona igual. Exacto. O sea, si hay algo que está dañando, hay que hacerle entender a los directivos que hay algo que hay que cambiar. Hay un punto y de hay equilibrio. Que partir, exacto, Ustedes por son cambiar. El punto de equilibrio, entonces. Somos el puente. El puente, o sea, el puente o deberíamos al menos ser el puente que une, el puente que da solución. Porque lo peor que puede tener un mal producto, una mala empresa, es una buena publicidad.
Todo el mundo se va a enterar de lo malo que son. Claro. Entonces, si tú me pides a mí que venga a trabajar en tu comunicación, yo siempre le digo a mis alumnos, lo primero es el diagnóstico. Igualito como cuando vamos al doctor. Y doctor, me duele aquí, no sé qué. El doctor no te dice, tómate esto, ¿verdad? Va y te dice, hagas examen de esto, hagas examen del otro, hagas examen del otro. Entonces nosotros cuando vamos a la empresa hacemos igual. Diagnóstico. Y le decimos al dueño, mira, esta es la situación. Esta es la propuesta a seguir si tú quieres ver estas mejoras. ¿Aceptas o no aceptas? Y ahí ya parte un poco del tema de la ética y reputación del profesional, de si aceptas y sigues o si no aceptas. Porque hay un punto, ¿no?, de inflexión que nos ocurre a todos, que a veces nosotros conscientemente no lo hacemos, pero inconscientemente lo trabajamos. Pero a todos nos pasa cuando entramos a una empresa, ¿verdad? Nos encontramos con cosas que nos gustan, con cosas que no nos gustan, ¿verdad? Y con cosas que podemos mejorar, ¿verdad? Entonces, con lo que nos gusta normalmente no tenemos problema y con lo que tenemos que mejorar tampoco. Pero ahí están las cosas que no nos gustan. Entonces, cuando encontramos cosas que no nos gustan en la empresa, tenemos dos preguntas. ¿Podemos cambiarla o no podemos cambiarla? Si la respuesta es podemos cambiarla, pues lo intentamos. Perfecto. Si la respuesta es no podemos cambiarla, nos surgen dos preguntas más. ¿Estamos dispuestos a seguir ahí, aunque sabemos que eso que no nos gusta no podemos cambiarnos? ¿O nos hacemos a un lado y nos vamos? Entonces, esto marca muchas veces el ir y venir de personas en las empresas. Claro. Hay empresas que tienen alto nivel de rotación de personal. Se nota. Y tú ves que constantemente están cambiando la gente. Entonces, ese es un lugar de trabajo que no es saludable. Perfecto. Que constantemente la gente no aguanta, se va por múltiples razones. Entonces, ahí lo que hay que cambiar es el fondo, no la forma, porque puedes seguir cambiando de personal todo el tiempo, pero tu reputación se está construyendo en base a eso. Yoconda, pasamos ahora a la parte de la docencia. Y la docencia involucra otra forma de comunicación. Has hablado de las generaciones, cómo son ahora, cómo te sientes, qué has vivido de bonito como docente, en especial aquí en el IGAT. A ver, ya voy a tener casi 10 años, tengo 9 años. Correcto. Ya como docente. Acá en el IGAT voy a tener un año. Entré por accidente. Sí, la verdad es que entré por accidente. Una amiga mía tenía una situación familiar y me dijo, ¿sabes qué? Cúbreme. Luego su situación familiar se extendió, me quedé cubriéndola y luego ya me quedé. Correcto. Entonces, como yo le dije a Elías antes, y lo he mencionado y lo menciono siempre abiertamente, el IGAT es otra forma de enseñar, ¿ya? Lo que yo he descubierto acá, por ejemplo, es que los alumnos son bastante más relajados que en otras universidades, en el sentido de que mucho, al menos en la carrera que yo doy, no sé cómo son en las otras, mucho es muy práctico, ¿no? Sí, entonces, al ser muy práctico, hay que aprovechar el tiempo. Correcto. De hecho, una de las cosas que me pasó, y te cuento así ya ahora, no como infidencia, porque ya es público. Claro. No, que nadie se entere. Una de las cosas en las que yo más luché cuando recién vine acá, es con esto de controlar el tiempo. Sí. Porque los días sábados tenemos 1 hora por clase. Entonces, a veces los contenidos son un poco difíciles de digerir y surgen las preguntas de los alumnos, ¿no? Entonces, preguntas, y mientras respondo se me va acabando el tiempo y la práctica, ¿cómo practicamos? Entonces he tratado de organizarme de tal forma que podamos asignar como que días de prácticas y días de más intensidad teórica para que ellos puedan organizarse. Y lo que hago ahora, por ejemplo, es que cada semana, como tenemos 3 productos, normalmente que trabajamos en cada unidad, cada semana trabajamos un producto. Entonces, esto hace que ellos como que vayan todas las semanas con la práctica. La siguiente semana evaluamos un poquito cómo les fue en la práctica. Si hay que corregir, corregimos. Y luego vamos, para que cuando ya ellos hagan el trabajo final, entonces ya no sea tan pesado. Pero sí, es una de las cosas que me cuesta. Yo hablo mucho, no sé si se nota. A ver, eres comunicadora, es eso. Y de hecho, sabes que con los alumnos de postproducción también me pasa, nos ponemos ahí, mi clase empieza a las 9 de la noche, entonces empezamos la clase y ellos hablan y ellos preguntan y me cuentan, y cuando nos damos cuenta son las 10:15, así como que no nos hemos desconectado, ya me voy. No, la ventaja tuya es que tienes una clase de 9 a 10
Entonces tú te vas de largo si quieres, 10:30. 10:30. Nada. A las 10:30 terminé una clase y ni de cuenta nos habíamos dado y todos hablaban y todos interactuaban y nadie se había dado cuenta. Entonces estábamos tan concentrados, no recuerdo cuál era el tema. Y yo le digo, uy, ya se nos acabó la clase, no sé qué. Y me dice un chico, no, Miss, pero podemos seguir, no hay problema, que está entretenido. Eso es bonito. A ver, eso es bonito, que el estudiante mismo diga, sí, me puedo quedar más tiempo, no hay ningún problema. O sea, estás comunicando algo interesante en ese sentido. ¿Alguna cuestión en particular? No, la pregunta que te iba a hacer en esto relacionado. La comunicación como periodista, la comunicación en una cuestión de relaciones públicas, la comunicación como educadora, ¿cuál presenta la mayor cantidad de desafíos? Ay, ¿qué te diré? Cada una es una pasión diferente. Ya. Interesante. Más desafío es la pasión por la cual tú trabajas ahí. Sí, porque mira, cuando yo me gradué, yo estaba graduándome en el último año, siempre, yo crecí, mi mamá todos los días almorzaba viendo el noticiero de Televistazo, entonces yo crecí viendo a Teresa Arboleda, Alfonso Espinosa, María Isabel de Levet. Entonces, para mí ellos siempre fueron referentes de la comunicación periodística. Entonces, cuando yo estaba en las aulas, mi sueño era, yo quiero trabajar en Ecuavisa, yo quiero. En mi seminario de prelicenciatura, la conocí a María Isabel Crespo de Levet y entonces me acerqué, yo siempre así muy sin temor, y le dije, mira, ¿sabes qué? Quiero hacer prácticas en Ecuavisa, yo no sé qué. Y me dijo, sí, claro, con gusto, de una, visítame el lunes. Fui el lunes, el siguiente sábado estaba haciendo prácticas en Ecuavisa. Excelente. Terminé mis prácticas en noviembre, en diciembre estaba trabajando en Ecuavisa. Todo fue tan rápido, entonces que a mí me apasionó siempre la comunicación periodística. Entonces, como que fui desarrollando muchas habilidades para contar historias, ¿no? Y yo siempre eso le digo a los alumnos, hay que ver. Por ejemplo, yo creo que llegué a un punto, siendo periodista, en el que logras ver una historia en esa plantita que tienes ahí. Correcto, somos contadores de historias. ¿Ya? Entonces, terminas como que embarcándote en todo y tú dices, ves tu switch, ¿por qué este de aquí no tiene y el de acá sí tiene? Y empiezas a ver, ahí hay una historia. Así entonces, es. Olfato periodístico. Y eso es muy chévere. Pero eso de ahí, que yo lo desarrollé muy bien en la parte periodística, te cuento. Por ejemplo, ahora en la parte de la comunicación académica, ya la docencia, me costó un poquito encontrar, bueno, creo que todavía lucho a veces, encontrar esa habilidad para la redacción científica. ¿Ya? Porque es completamente diferente a la redacción periodística. Entonces, claro, mis primeros artículos eran así unas historias maravillosas y veía el editor de la revista y me decía, no, así no va. Es que no es. Y yo así es como otro lenguaje. O sea, qué inútil me sentía, ¿no sabes? O sea, lenguaje. Entonces a veces tenía unos bloqueos científicos que yo le llamaba y no sabía qué escribir y pasaba semanas así pensando sobre qué escribir. Encima, no cuestiono ni critico a nadie, ¿no? Pero a veces revisas, ¿no? Como que tomas artículos de referencia y de pronto me encontraba con cada artículo como que yo decía, pero, o sea, publicaron esto y a mí no me quieren publicar. Claro, más o menos, sí. Es una cuestión diferente, totalmente. Es un desafío tremendo y aún me cuesta. El periodismo es como que responder las famosas 5W. Exacto. Pero acá en la parte científica es como que le tienes que meter la metodología científica. Exacto. Y todo eso. Es otra forma completamente diferente. Claro que sí. Entonces, claro, a mí me encanta, por ejemplo, el tema de la comunicación, la educación. Me gusta mucho como que esta formación universitaria. Porque se crean unos debates importantísimos y cada semestre te encuentras con alumnos que saben mucho más que tú en ciertas cosas muy específicas. Correcto. Entonces, que te aporten con ese conocimiento en la clase, que tú pongas un tema y ellos interactúen y se apasionen y te cuenten sus experiencias y hagan el aporte y despejen las dudas de sus compañeros, es súper chévere. Pero cuando te das la vuelta y dices, ay no, tengo que escribir también. Entonces es un choque bastante fuerte, pero voy trabajándolo y sé que voy a encontrar esa pasión que encontré en el periodismo también, que ya te digo, era una habilidad muy hábil, ¿no? Y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con relaciones públicas, a mí me encanta la relación con los medios. Tengo amigos en todos los medios de comunicación. Muy bien. Porque además ejercí el periodismo 12, 15 años aquí y en Quito. Entonces tengo amigos como que en las dos ciudades. Perfecto. Y en ese periodo de tiempo
También viajé mucho por el periodismo y tengo amigos en todas las ciudades. Entonces, la naturaleza de mi trabajo me ha hecho conocer mucha gente y, por ejemplo, en relaciones públicas, en asesoramiento de marcas, eso es muy bueno, es un intangible de gran valor, porque tienes gente en todos lados que está dispuesta a abrirte la puerta. Así y luego, es. ¿sabes qué? Mira, tengo este tema que es súper interesante y me dicen, claro, dale, vamos, vente a una entrevista mañana, vente. Entonces, eso es bueno, es chévere, porque es un trabajo construido con los años. Y como te digo, cada uno tiene como que su pasión Y sus desafíos. y su desafío, así es. Vamos a terminar esta entrevista con estas 3 preguntas que te dije previamente que iba a decirte. En primer lugar, Yoconda, ¿qué es lo que te da sueño? ¿Qué es lo que te apaga, te quita la energía, así como que ya, se apagó Yoconda? Te motiva. Estaba algo. pensando hace un rato, justo que me mencionaste la pregunta, y creo que la queja. Mira eso. Tengo mucho... Mira eso. tengo mucha resistencia con la gente que vive quejándose. O sea, a mí me parece que es como que uno debe siempre, ok, hay un problema, ¿cómo lo solucionamos? Ujú. Y yo soy así como que la gente, ok, hoy, por ejemplo, en la mañana, mi esposo amaneció con el vehículo con la llanta baja, 7 de la mañana, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué hacemos? Ah, hay una vulcanizadora, no sé qué. ¿Dónde conseguimos una vulcanizadora? No nos había pasado. Claro. Entonces, en ese momento hay que empezar a gestionar. Sí, un montón de cosas se nos atrasaron, se nos generaron problemas, pero eso se soluciona después. Ahorita hay que solucionar. ¿Cómo solucionamos? Entonces, me da mucha, sí, hay personas que se quejan por todo. Entonces yo miro y respiro y digo, bueno, porque yo soy de la gente que pienso que hay personas que dicen que nunca cumplieron sus sueños, que querían ser una cosa y viven una vida así como que tan desganada. Entonces yo creo que aunque no siempre puedes hacer lo que amas, es verdad, Ujú. siempre puedes amar lo que haces. Bien. Entonces, al final del día, es una cuestión de actitud, de decisión. Y de pronto mi hija de 6 años te dirá, yo vivo diciéndole, cambia la actitud, mejora la actitud, porque yo creo que a mí lo que me ayudó en mucho en toda mi vida es justamente eso. Yo vengo de una familia que ha tenido muchas limitaciones, muy escasas. Te contaba hace un rato, yo soy de Olmedo, Manabí. Sí. Es el cantón más pobre por necesidades básicas insatisfechas según el INEC. Ok. Entonces, para yo poder estudiar solamente, que para muchos es un derecho y para los niños está en los derechos de los niños estudiar, mi familia tuvo que sacarme de ahí porque no habían las posibilidades, los recursos. Yo hice mi primaria en 6 escuelas diferentes. Wow. Porque como mi familia no tenía recursos, entonces yo estudiaba en una escuela pública, venía el paro de la UNE, me cambiaban a una particular para que no pierda, se acababa el paro, no Regresabas. había mucho dinero, tenía que volver a otra escuela, entonces en ese vaivén era prácticamente un año, medio año en una escuela, o sea, empezaba en el año en una escuela y lo terminaba en otra, o sea, y al final del día no es un recuerdo muy bonito que tenga, porque por ejemplo en la escuela, aunque yo tuve el mejor promedio de todo mi salón, no me dejaron ser abanderada porque el abanderado, había una norma en ese entonces Así que es, decía que desde tenía el que haber principio a fin. estudiado los 6 años en esa escuela. Ujú. Entonces, fue una de esas cosas que sí me generaba a mí en ese entonces un poco de indignación. Frustración. Porque yo terminé jurando bandera por esa normativa ante un alumno con un promedio de 17.5. Entonces, es como que, ¿dónde está la excelencia que a mí siempre me habían inculcado y todo? Y eso como que fue un impulso también, Claro. ¿no? Entonces... No te quedaste ahí enclaustrada en tu situación, Exacto. lo que te pasaba, sino que Exacto. agradecimiento y fortaleza para seguir adelante. Agradecimiento y Resiliencia, más que fortaleza. nada. Y salí de ahí y bueno, de ahí ya... aquí me ven. Exacto, así es, así es. ¿Qué es lo que te quita el sueño, tu mayor preocupación? Ay, mi hija ahora. Sí, yo sí suelo. O sea, tengo una sola hija ¿Ya? que fue concebida con mucho amor y con muchas complicaciones también. Entonces, evidentemente, es mi tesoro más preciado. Y sí me costó un poco, por ejemplo, ella está en toda la edad escolar. O sea, literal, la profesora me la tuvo que arrancar de los brazos el día que fue a la escuela porque yo la dejé, la primera semana no hubo problema, pero luego vino el Día de las Madres y en el evento de las Madres ella no me quería dejar y ella lloraba y yo lloraba por otro lado y la profesora la consolaba a ella y la supervisora me consolaba a mí. Entonces, sí es una gran preocupación que ella esté lejos, trato de estar pendiente. Creo que lo voy superando ya bastante, ¿no? Porque ya tienen 6, 7 años
ya cumple el otro mes. Entonces ya como que está más grandecita, pero sí, pero sí me cuesta todavía, o sea, como que desprenderme más. Ella nunca estuvo en guardería, ella nació justo en 2019 y en marzo del 2020 nos metieron a la pandemia, al encierro, entonces pasamos encerradas las dos todo el tiempo. No, pues entonces obviamente sí me costó, ella me quita el sueño definitivamente. ¿Qué te hace soñar, Yoconda? ¿Tu mayor aspiración en esta vida? Ay. Puede ser cualquier cosa, personal, familiar, te brillan los ojos, ¿qué pasó? O sea, yo creo que sí, yo creo que mi familia es mi tesoro más preciado, ¿no? Creo que hay muchas cosas que tengo pendientes profesionalmente todavía. Por ejemplo, quiero hacer un doctorado. Todos. Quiero hacer otra maestría. Sí, pero definitivamente yo creo que mi familia es mi mayor tesoro. Mi proyección de futuro es con ellos. Yo soy hija de madre soltera, entonces valoro mucho que mi hija esté creciendo con su papá, que mi relación con él sea muy buena. Y además que él es un tipo súper fresco, ¿no? Yo creo que fuimos como que el complemento perfecto. Y siempre me proyecto como que con ellos, mi esposo, mi hija, mi mamá que todavía la tengo, mi abuelita que acaba de cumplir 90 años. Entonces espero vivir muchos años más. Y finalmente, Yoconda, la cámara es toda tuya, un mensaje para la humanidad. Ay, ese sí está difícil. A ver, ¿qué les puedo decir? Que vivamos quizás un poco más relajados. A veces nos tomamos la vida bien en serio y no es que debamos ser siempre relajados, ¿no? Pero a veces hay cosas que nos preocupan mucho, que nos quitan el sueño y no es tan grave equivocarse, no es tan grave cometer errores. Los errores nos permiten replantear cosas. De las peores crisis se puede salir fortalecidos. Entonces, saber que siempre que querramos podemos salir fortalecidos y que no hay cosa que nos propongamos que no la podamos lograr. Me gustó esa frase y yo me quedo con esa frase. No es tan grave cometer errores, porque todos se ponen en esta vida. He estado aquí con Yoconda Lora, ha sido una entrevista interesante que hemos conversado de todo un poco y en realidad ha sido de mucho crecimiento personal también, espero que por ustedes también. Y a quien deseas que escuchen la próxima emisión de Elías Te Escucha, déjalo en los comentarios. Un abrazo, bendiciones, cuídense mucho. Chao. Chao.